Bien, vamos a continuar con más de Hola El Salvador y tal como usted ya vio en pantalla, vamos con nuestra sección de migración. Importantísimo que usted preste atención o si tiene alguna duda migratoria también nos la haga saber. Es bienvenida siempre a través de nuestro WhatsApp y vamos a hablar sobre si se puede negar un proceso migratorio. Está con nosotros Heriberto para que él nos hable al respecto y por supuesto para que nosotros aclaremos este tema, ¿verdad, Heriberto? Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Pablo, un placer de estar contigo y un placer de informar a los televidentes. Totalmente. Empecemos entonces, Heriberto. El tema es, ¿me pueden negar un proceso migratorio? ¿Se puede o no se puede? Claro que sí. Muchas personas llegan a la embajada con la esperanza de que ya tienen todo listo para recibir especialmente su visa de inmigrante, para obtener su residencia, y cuando llegan a la embajada hay un porcentaje que el proceso lo detienen o lo niegan. Entonces, sí se puede negar un proceso migratorio. ¿Quién puede negar este proceso, Heriberto? El proceso lo puede negar el oficial consular. En este caso, si llegan aquí a la embajada, por supuesto, el cónsul que va a entrevistar a la persona puede detener o negar el proceso. Ahora, no quiere decir que lo va a negar ahí directamente. Siempre hay un proceso para, si quieren evidencias, si lo niegan, que haya una apelación. No el determinar, no, te lo niego y ya se acabó. O sea, así no es la cosa. Pero sí, ellos tienen el poder, bajo su autoridad, bajo la ley migratoria, por supuesto, tienen que tomar en cuenta la ley migratoria y pueden negar un proceso, detenerlo por cierta cantidad de tiempo, por ciertas inelegibilidades. Ok. Y si hablamos un poco, Heriberto, entre las visas, ¿cuál es la diferencia entre una visa de inmigrante y una de no inmigrante? No inmigrante. Tú tienes una visa de turista. Eso es una visa de no inmigrante. Ok. Porque tú no vas, con esa visa no te puedes quedar viviendo legalmente en Estados Unidos, ¿sí? Muchos entran con ella y se quedan ilegalmente en Estados Unidos, pero esa es una visa de inmigrante. La de turista, digamos, una visa de estudio, una visa de trabajo, religiosa. Hay visas de la A a la Z. La mayoría de ellas son visas de no inmigrante. Ahora, la visa de inmigrante es la visa que te la emite la embajada. Si tú miras una visa de inmigrante y una de no inmigrante, como te la emite la embajada en tu pasaporte, tienes que conocer para distinguir la diferencia de las dos, porque hoy en la actualidad son casi idénticas, lo que cambia la categoría y lo que dice esa visa. Entonces, la embajada, si te van a dar la residencia, o sea, te van a dar primero una visa de inmigrante. Con esa visa de inmigrante ingresas a Estados Unidos y en Estados Unidos te va a llegar lo que se llama la Green Card o la tarjeta de residencia. Ok, para que nosotros tengamos entendida, ¿verdad? Esa diferencia Así también. es. ¿Qué alternativas tienen las personas también, Heriberto, cuando les niegan este proceso migratorio del que nosotros estábamos hablando? Pues mira, la alternativa es, primeramente, cada caso migratorio es diferente, Pam. Cada caso. Sí. No podemos dejarme de llevar que por este caso me va a salir el mío igual. Pueden ser las mismas categorías y todavía puede variar. Y también algo que entender, que lo voy a decir al principio, que ningún proceso migratorio es garantizado. Okay. Hasta que a ti te emiten ese documento de viaje, sea la visa de turista, de no inmigrante, o la visa de inmigrante para poder viajar. Pero si a mí me niegan un proceso migratorio, tampoco está todo echado todo a perder. No está perdido, por supuesto. Por ejemplo, digamos, uno de los casos comunes que podían detener o podían negar, vamos a decir, cónyuge de un residente o un ciudadano. En esas categorías es donde más fraude hay, primeramente. Si tú miras a Estados Unidos y buscas las estadísticas, la categoría de cónyuges es donde más fraude se consigue. Ahora, a la hora de ir a la entrevista es importante llegar y demostrarle al oficial consular con evidencia que esta relación es legítima. Tristemente, muchas personas no se preparan para esa entrevista y no llevan evidencia suficiente para demostrar al cónsul que ellos tienen una relación legítima. Yo he visto casos que llevan muy pocas fotos, 6 o 8 fotos, no llevan su anillo de matrimonio, desconocen mucha información de su cónyuge que está en Estados Unidos, que los ha peticionado, y al llegar así, el cónsul te va a hacer esa entrevista, el cónsul podría determinar que no es una relación legítima, y él puede en ese momento detener el proceso. Tiene varias opciones, puede pedir una entrevista dual, con el cónyuge tiene que venir de Estados Unidos, si no está aquí tiene que venir y hacer esa entrevista dual, donde los dos entran a diferentes cuartos y le van a hacer las preguntas similares. Por supuesto, esa entrevista, yo le digo a mis clientes, no me gusta que llegue a esa entrevista dual porque esa entrevista es muy incómoda para la mujer. Yo las hacía cuando era oficial de migración en la embajada americana. Entonces, ahí esa entrevista no me gusta que llegue. Pero tengo casos que le digo,
posiblemente vas a llegar a esa entrevista dual, por la gran diferencia de edad que hay. Yo he tenido casos, por ejemplo, tengo un caso que llamaron entrevista dual, que él tenía 85 y ella 40. Wow. Una gran diferencia, Sí. de diferencia de 30, 25 años. En esos casos podría pedir una entrevista dual. Pero he tenido casos también que son jóvenes y podrían pedir entrevista dual, que han venido a mí después que tienen esa entrevista. No eran mis casos. Llegaron a mi oficina y dijeron, me pidieron una entrevista dual. Tengo un caso que la diferencia era de 2 o 3 años. Sí. Pero por no ir preparados a la entrevista, el cónsul detuvo el proceso. Entonces, eso puede suceder, detener el proceso. Si el cónsul determina que no es un matrimonio legítimo, podría negar esa residencia y no emitirle la visa de inmigrante a la persona. Decir que se debe de tener una buena asesoría también, porque a veces son pequeños pasos los que Claro. se olvidan y por eso es que se alarga más todo este proceso. Por supuesto. Pero, y tiene mucha razón, pero a veces las personas, cuando le negan este proceso, creen que ya no pueden hacer nada más. Y claro, tienen opciones para poder apelar ese proceso a O migración sea, si también. me dijeron a mí como cónyuge, visa de cónyuge inmigrante, Ajá. y no logré venir a la entrevista y me lo niegan, ¿qué debo de hacer? Si no lograste venir a la entrevista o te la negó el oficial consular, esa entrevista, esa migración, o sea, el cónsul va a enviar esa petición negada a migración. La va a regresar, que ellos han negado esa petición, y le explican por qué la han negado. Tal vez en la misma entrevista pueden enviar copia de todo lo que sucedió y la envían a migración, envían al Centro Nacional de Visa y al Centro Nacional de Visa la envía a migración. Migración, se supone, por ley, que ellos se comuniquen con el peticionario, le envíen una carta y le digan, hemos negado, te han negado la petición, tú puedes apelar a esta decisión, tienes 30 días para hacerlo. Y ahí en ese tiempo tiene que la persona, el peticionario, poder apelar esa petición. Puede apelar esa petición con enviar evidencia de que esta relación es legítima, explicar si hay alguna duda de lo que pasó en la entrevista dual, explicar qué sucedió. Yo he tenido casos así, que los hemos resuelto y han salido positivos. O sea, posteriormente la migración ha vuelto a adjudicar esa petición y pueden llegar a entrevistar nuevamente. Heriberto, esto tiene un costo y si me lo niegan, si sí tiene un costo y me lo niegan, tengo que volver también a cancelar. No necesario, no, ya la petición fue aprobada y pagaste. Vas a tener que pagarlo. Por ejemplo, si yo le hago el proceso, yo le voy a cobrar ciertos honorarios por hacerle ese proceso. Pero migración no te va a costar, no te va a cobrar nada por hacerte este proceso. Y cuando vuelvas acá a la entrevista, tal vez tengas que hacerte examen médico nuevamente porque ya venció. Okay. Ya la visa la pagaste, entonces no tendrías que volver a pagar la visa. Pero sí va a tener ciertos costos, por supuesto. Ok, y para que también conozcamos, hablaba un poco sobre estas visas de inmigrantes de cónyuges negadas. ¿Se pueden elaborar más de esos casos, Heriberto? ¿Diferente a esto o elaborar sobre ¿Diferente a esto? Claro, como por supuesto. más ejemplos que podamos brindar. Por ejemplo, tienes personas que llegan a la embajada americana, viajaron de Estados Unidos a una entrevista y los han engañado y llegan a la embajada americana y dicen, mire, usted no puede viajar porque tiene una inelegibilidad migratoria. Inelegibilidad quiere decir, ya hemos hablado de ello antes, estuviste indocumentado allá, te deportaron, cometiste algún delito, entonces tú tienes una inelegibilidad. La más común que yo he visto ahorita es que los envían aquí, tuvieron una deportación a ausencia, hicieron un perdón en Estados Unidos por la ilegalidad, pero la persona que le hizo el proceso omitió informarle que por la deportación que tuvieron en ausencia, le iban a pedir un perdón y tienen una inelegibilidad de 5 años sin poder regresar a Estados Unidos. Entonces esos casos, en ese momento que te dicen, tienes esta inelegibilidad y te dan la sección de la ley, tú tienes que estar aquí 5 años por lo menos sin poder seguir ese proceso. A los 5 años de haberte negado la residencia porque tú cometiste desacato contra la Corte de Inmigración por haber faltado a esa vista, tienes esos 5 años de castigo, se llama Failure to Attend Removal Hearing. Entonces, a los 5 años ya tú puedes solicitar a la embajada que te siga el proceso. Posiblemente ya el perdón que te hicieron no funcione por ilegalidad y tengas que someter otro perdón migratorio y hacer tu proceso administrativo. Entonces, en ese caso ya tú puedes seguir tu proceso en el futuro. Okay. No lo cerró la embajada deja tu archivo allí pendiente que pasen esos 5 años. También hay casos que tienen que esperar 10 años. Sí. Yo recientemente vi un caso similar, que la persona tuvo 2 ingresos a Estados Unidos, uno de esos ingresos fue después de abril del 97, uno antes,
le crea una inelegibilidad de 10 años, que no puede regresar a Estados Unidos, ni con perdón ni nada, no te permiten un perdón. Entonces, tienes que esperar 10 años antes de poder seguir tu proceso migratorio, someter otro perdón, vas a tener que someter un perdón que se llama I-212 para poder continuar tu proceso. Y estas son las inelegibilidades, Heriberto, permanentes. Semipermanente podría decir porque esa es permanente por 10 años, digamos, 5 o 10 años. ¿Cuáles son las permanentes? Permanente, digamos, esta persona lo acusaron de coyote, de traficante de personas. Y a quien trató de ingresar a Estados Unidos no era una persona de los que te permite, que son tus familiares directos, consanguíneos, un hijo, un cónyuge, un padre, así por el estilo. Si no son esa relación, y era un primo tuyo, era otra persona que diferente, que no era tu familiar, y te acusaron de haber traficado a esa persona, esa es una inelegibilidad de por vida. Tú no tienes un perdón migratorio. Si cometiste un delito, por ejemplo, de drogas, lo que llama un felony, un crimen grave en Estados Unidos, intento de asesinato o algo así por el estilo, o estuviste preso más de 5 años, son inelegibilidades permanentes que no te van a aprobar un perdón migratorio. Entonces, ahí ya tú no puedes volver a Estados Unidos. Y hay otras más permanentes, por ejemplo, reclamar que eres ciudadano americano. Yo ahora tengo un caso de una joven, tristemente, ella como residente hizo un registro para votar en Estados Unidos que solamente la podía hacer un ciudadano. Aplicó para ciudadanía y salió a relucir ese registro. Y ahorita ella está ahí en un dilema porque ella en ese registro reclamó ser ciudadana. Y ahí ya le podrían a ella, si no puede demostrar que lo hizo por error, algo que sucedió, le podían quitar hasta la residencia por haber reclamado que era una ciudadana americana. Y tener una inelegibilidad permanente que nunca te va a poder permitir tener la residencia otra vez. Es lo que uno debe de conocer para saber llevar a cabo bien estos procesos migratorios, ¿verdad? Así es. Y qué bueno también que Heriberto nos está explicando un poco sobre que sí se pueden negar los procesos migratorios, pero no hay que echar todo a perder, ¿verdad? Sino que hay que retomar eso nuevamente y arreglar para nosotros saber cuál es ese error y así intentar tener, ¿verdad? Nosotros mejor los trámites. Heriberto se queda con nosotros. Claro, aquí vamos a estar pendientes. Muy bien, Heriberto, ya lo escucharon, se va a quedar con nosotros esperando que todos ustedes pongan sus dudas, ¿verdad? A través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Si usted quiere consultar sobre algún proceso migratorio que le hayan negado o tal vez no tiene que ver justamente con ese tema en específico, pero sí tiene una consulta migratoria, es bienvenida. Heriberto siempre está dispuesto para poderles responder a todos ustedes. Así que nos quedamos con esta parte y luego regresamos. Seguimos. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador y teníamos el tema en nuestra sección de migración sobre si se puede negar un proceso migratorio. Vamos a hacer un breve resumen y ya nos había dicho Heriberto que sí, se pueden negar, sin embargo, se pueden arreglar, ¿verdad? Estos procesos dependiendo de cuál haya sido la razón por la cual este fue negado. Nosotros les dijimos que pueden hacer sus consultas también a través de nuestro WhatsApp y bueno, Heriberto ya está listo también para poderles responder. No importa si es sobre el tema de alguna negación en algún proceso migratorio o si tiene algo que ver siempre con migración, es bienvenido. Heriberto, ¿por qué son tan importantes conocer las leyes migratorias? Porque sabe uno cómo aplicarlas, que es lo más en ese momento cuando llega un cliente y te presenta cierto caso, le negaron la residencia en que estamos hablando de ese tema y le han dicho te la negamos por esta sección de la ley, porque usualmente dicen te estamos solicitando un perdón o te la negamos por esta sección de la ley, no tiene perdón. Entonces uno saber qué dice esa sección de la ley o saber dónde encontrar esa sección de la ley para explicarle a la persona, mire, esta es la razón por la cual le negaron su residencia. Y tristemente muchas veces cuando me enfrento a estos casos que le han negado la residencia porque cometieron ciertos errores, la persona que hizo el proceso no lo informó bien, cuando vemos que fueron engañados. Eso es lo triste en muchos casos. Fueron engañados o los estafaron, le dijeron vete para El Salvador que va a regresar 6 a 8 semanas, cuando el cónsul viene y dice no, tienes 5 años, 10 años de castigo. Eso es lo triste, ver. Sí, totalmente. Tenemos ya las primeras consultas. Recuerden, nuestro WhatsApp es el 7893-7749 para que ustedes puedan ahí hacer sus consultas, podamos nosotros responderles de manera inmediata y de eso se trata el programa también, ¿verdad? De que ustedes puedan responder. Eso es en vivo, así que pueden hacerlo con toda propiedad. Así que tenemos la primera por ahí, dice, mi esposa y yo tenemos 69 años y la visa se nos vence en mayo 24, o sea, este año, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos para renovarla?
Fácil, ustedes pueden hacer un proceso de visa de renovación por buzón. Yo recomiendo usualmente hacerlo 30 días antes de vencer la visa. La visa que tienen la pueden usar todavía para viajar. O sea, la visa que tienen se puede usar hasta el último día de vencimiento. El pasaporte es el que debe tener más de 6 meses para vencer. Así que yo recomiendo 1 o 2 meses antes de vencer la visa, someter el proceso de renovación por buzón. Con todo gusto le podemos ayudar en ese proceso. Inicialmente se envía a la embajada por medio de la empresa que le lleva esa documentación a la embajada. El cónsul siempre se reserva el derecho de entrevistar. En la mayoría de los casos no renuevan la visa y se la envían nuevamente a usted por correo. Ok, ahí está la respuesta entonces, amigo. Dice, ¿cuánto tiempo se tardan para dar la visa de trabajo? Consultan. Todo depende. La visa de trabajo, bueno, no es una visa que usted puede ir directamente a la embajada y decir, yo quiero una visa de trabajo. En este caso es, para que usted tenga una visa de trabajo, primeramente tiene que tener una previa aprobación de Estados Unidos. Hay diferentes visas de trabajo, hay a largo plazo, hay a corto plazo, por menos de 1 año, hay visas de trabajo de hasta 6 años, pero tiene que tener una previa aprobación de Estados Unidos y usualmente cuando la prueba de migración le envía un documento que se llama Notice of Action, un formulario I-797. Con ese formulario entonces es que uno viene, va a coordinar una cita con la embajada americana, va a llenar el formulario y se consigue una cita para la persona. Las citas para la visa de trabajo se consiguen bastante rápido. Puede variar. A veces hemos conseguido citas de trabajo la misma semana que las pedimos y a veces puede tardar 3, 4, 6 semanas. Ok, perfecto, pero sí es más rápida que la de turista. Mucho más rápido que la turista, por supuesto. Sí. Dice también Heriberto, buenos días. A mí se me venció la visa el año 2012. La he tenido por 20 años y no he viajado nunca. Mi pregunta es, ¿no hay problema que nunca haya viajado? No, eso es hacer buen uso de la visa. Y yo tengo clientes que sometimos la renovación de visa por buzón, que la tuvieron por 10 años y nunca viajaron. Y le dieron la visa sin problema y sin tener que ir a entrevista. Cuando van a entrevista o si solicitan una entrevista, el cónsul podía preguntar por qué no viajaste. Porque antes, cuando tenían que ir a entrevista, tuve una cliente lo mismo, que nunca viajó, y el cónsul le pregunté por qué no viajaste. En muchos casos, responsabilidades de familia, laborales, que planifican pero nunca pueden viajar. Pero el que haya tenido 2 visas que se la dieron por 20 años y trate de renovarla ahorita, 11 años después que se venció la última, no tiene problema. Lo importante es seguir llenando los requisitos de solvencia económica y arraigos en el país. Ok. También dice, hola, quiero saber, después de obtener residencia, ¿al cuánto tiempo se puede tramitar para ser ciudadano y el padre poder pedir a hijo casado y cuánto tiempo es de espera? Pregunta. Okay. Bueno, si usted obtuvo la residencia, dependiendo cómo la obtuvo, la más básica, digamos, la más común, es el residente solicitar ciudadanía, a los 5 años. Se puede someter 90 días antes de cumplir 5 años. Lo importante es hablar inglés también. Tiene que hablar inglés para poder pasar el examen cívico que le va a hacer el oficial de migración. Pero es lo más básico a los 5 años. El cónyuge de ciudadano puede aplicar a los 3 años. 90 días a los 3 años y todavía continúa esa relación. Al obtener la ciudadanía, que dependiendo de dónde viva, puede tardar 6, 8, 10, 12 meses en lo que puede obtener esa ciudadanía, que debe pasar el examen, después hacer una juramentación. Si es ciudadano, entonces ya puede peticionar a su hijo casado, que en la actualidad la categoría F3 para hijo casado está tardando aproximadamente para un salvadoreño 14 años. 14 años, está ya casi 15 años de espera. Ok, así es. Bueno, ahí está la información entonces. También nos dicen por acá, buenos días, una pregunta. Mi esposo me ha dado ciudadanía en diciembre. Me salió, ¿y qué posibilidad hay que yo pida a mi mamá o un hermano? Ahí no entiendo la cosa, dice mi esposo. El esposo le dio a ella la ciudadanía, dice, en diciembre. Diciembre, tal vez le dio residencia en diciembre, no sé, tal vez obtuvo ya la ciudadanía después de haber sido residente por tanto tiempo. Ajá. Pero si ya es ciudadana, ella puede peticionar a su mamá, pida a mi mamá o a un hermano. Okay. Ahí uno tiene que ver ciertas cosas. El ciudadano puede peticionar a su mamá y ese proceso está saliendo entre 15 a 18 meses en la actualidad. Si tiene un hermano que es soltero, la petición de hermano, que es la F4, está tardando en la actualidad casi 17 años para un salvadoreño. Pero si ese hermano es soltero, dependiendo de la edad, que la mamá obtenga primero la residencia y después pida a su hijo soltero, que el tiempo va a ser la mitad, el tiempo de espera va a ser la mitad. O sea, casado se tarda hasta 17 años. El hijo, el hermano. El hermano, sea casado o soltero, está tardando la categoría F4 casi 17 años. Ok.
Pero si el hermano es soltero o hermana son solteros, entonces yo le haría mi recomendación sería sacar la residencia a la mamá y después que la mamá pida a su hijo que es soltero. La inconveniente es que tiene que permanecer soltero hasta que le salga la residencia, que esa categoría está ahorita con 8 años y medio aproximadamente, que esperar 17 años por medio de la petición de hermano. Esa es mi recomendación, pero yo, ahí hablando con el cliente, teniendo ciertos detalles, es que llegamos a esa determinación quién va a peticionar. Muchos cometen el error y vienen, lo peticionan inmediatamente los hermanos, cuando el padre pudo haber hecho la petición y salirle más rápido el proceso migratorio. Ok. Sí, es bueno tener esa, porque se dice 17 y en la otra mamá se lo dan a los 2 años. 8 años y medio aproximadamente. Y después 8 está súper bien. Así es. También tenemos más preguntas. Dice, quiero una consulta. Dice, es que a mí se le vence la visa hoy en julio. Dice, pero tengo miedo que no me la den. Yo le di uso una vez por año 2 meses. Usé 3 veces, creo que quiso decir, por 4 motivos de salud y pasé 2 años que no pude viajar por motivos de salud. Fue hasta hoy del 14 de 11 y 23 y regresé el 9 de enero de este año. Dice, y pienso viajar en abril por 2 meses. ¿Qué probabilidades tengo de que me la nieguen? Dice, tengo 62 años. Y pregunta si puede ir a asesoría personal con usted. Mire, en este caso, si ya se le va a vencer la visa, la va a poder someter su proceso por buzón, se llama Dropbox, se va a someter. Ahora, está hablando del uso de la visa, es muy importante, nosotros vemos eso cuando le hacemos el proceso de visa a la persona. Hacer buen uso de la visa, que hemos hablado antes en el programa, es primero no viajar mucho o no quedarse mucho tiempo en Estados Unidos. Y usualmente cuando vemos un cliente que en los últimos viajes se quedó 3 meses, 4 meses o 6 meses, o entre 3 a 6 meses, le decimos, cabe la posibilidad que lo llamen a entrevista. O sea, no se la van a negar de un solo. Cuando el cónsul tiene ciertas dudas o ve que la persona ha hecho mal uso de la visa o cualquier otro problema, podrían llamar a entrevista para determinar si califica la persona o no para visa. Generalmente no es correcto quedarse tanto tiempo. No es correcto, pero uno a veces tiene razones de hacerlo. ¿Sí? Ahora, si yo me voy y me quedo por cuestiones médicas, el cónsul podía preguntar quién pagó por tu problema médico, quién fue el que cubrió los gastos. Ahí que él quiere determinar si tú fuiste carga del Estado también. Entonces todo eso podría relucir. Ahora, si lo más largo que se quedó fueron 2 meses, aunque ahora ella dice que va a viajar por 2 meses, después quiere viajar otra vez. O sea, depende de qué tiempo sea, porque tú puedes combinar y viajar 5 meses durante el año, ahí tienes problemas porque eso es hacer mal uso de la visa, dependiendo por qué razón lo hiciste. La señora tiene 62 años, no es un joven, usualmente una persona puede ir que se quede con sus familiares, con su hijo o su hija en Estados Unidos, o tal vez tenga un hijo ciudadano, que usualmente eso el cónsul lo mira. Todo eso lo mira el cónsul al emitir esa visa. Sí, con todo gusto la podemos atender. Van a aparecer mis números en pantalla y puede coordinar una cita para poder hablar conmigo. Así es, está con nosotros Heriberto Rivera. Usted puede encontrarlo en redes sociales como Ayuda Migratoria, en Twitter o X como Migración SV, pero sobre todo está también los números de teléfono. Voy a brindar uno, el 7920-0963, y también la página web www.ayudamigratoria.com.sv, pero no se preocupen porque Heriberto se queda con nosotros para seguir respondiendo más dudas en una tercera parte, ¿le parece? Claro que sí, por supuesto. Ok, ahí están apareciendo en pantalla los contactos de Heriberto. Sigan poniendo sus consultas al 7893-7749. Nosotros vamos a continuar con más, tenemos noticias del mundo del entretenimiento. Vamos a continuar con más de migración. Hablábamos sobre esas negaciones, ¿verdad?, que hacían, y por supuesto estábamos respondiendo las dudas que ustedes tenían a través de nuestro WhatsApp junto a Heriberto Rivera de Asesoría Migratoria. Vamos a ver qué nos ponen. Recuerde, 7893-7749. Ese es nuestro número para que ustedes nos hagan esas consultas. Hablábamos sobre los procesos migratorios, ¿verdad, Heriberto? Sí. Sobre esas negaciones que hacían, y muchas personas, más que todo en las preguntas, también estaban preguntando sobre la visa. Sí, así es. Y lo importante aquí, mira, las personas que le han negado un proceso, usted le ha negado un proceso migratorio, no lo dé por perdido. No piense que ya se acabó todo. Es ver cómo se puede comunicar con la embajada posteriormente,
que alguien le chequee, le podemos chequear su caso, verificar su caso, a ver qué ha pasado. Pero no lo dé por perdido, porque en la mayoría de los casos puede salir ese proceso. Muy bien, ya tenemos por ahí nuestras preguntas. Dice, hola, buenos días. Gracias, Bambita. Dice, ¿cómo puedo hacer para obtener mi visa? Tengo 57 años, ya soy pensionada y tengo familia en Los Ángeles y la quiero solo para ir a visitar a mi familia, dice. En un proceso de visa lo importante es llenar dos requisitos esenciales. Solvencia económica, donde demostramos ingresos y cierto dinero que tenemos disponible para hacer ese viaje. Usted es pensionada, pues tiene su pensión, eso es a favor suyo. Y segundo requisito, arraigos, que la ata a El Salvador, que la va a hacer regresar. Llena esos requisitos, entonces el formulario que sea digitado correctamente, las partes que deben ir en inglés, que vayan en inglés, como es la descripción de lo que se dedica a usted. Y segundo, que se prepare bien para la entrevista. Llegar lista para convencer al cónsul que usted no es un riesgo. Con todo gusto le podemos ayudar con su proceso de visa. Ok. Dice también, buenos días, si mi esposa es residente y se casa conmigo aquí en El Salvador y ella mete papeles, ¿en cuánto tiempo saldrían los papeles para mi persona? Preguntan. Ella es residente, al casarse puede peticionar a su cónyuge categoría F2A, que en la actualidad, bueno, se ha retrasado por motivos de pandemia. Antes podía salir tal vez en unos 15, 18 meses. Algunos casos me salieron en menos, tal vez 2 años, pero en la actualidad están procesando las de septiembre de 2019, o sea que están tardando un poco más de 4 años en salir el proceso, en lo que la prueba migración y se hace un proceso con el Centro Nacional de Visas. Creo que esa categoría va a empezar a reducir el tiempo de espera, porque de un periodo de 6 a 8 meses se fue hacia atrás, eran 6 años o más de espera, hoy ha reducido a casi 4. Así que yo creo que con el tiempo va a seguir reduciendo y va a volver a lo que estaba antes. Okay. Con todo gusto le podemos ayudar con ese proceso de petición también. Ahí están los contactos, los que aparecen abajo son los de Heriberto. Oiga, y el que está arriba es el nuestro para consultar. Dice, buenos días, tengo una consulta. Yo trabajo desde casa para un contratista, área de construcción, dice. Yo reciente egreso y me graduó de arquitectura, de arquitecta. Qué bueno, dice, en junio de este año. Felicidades. La empresa de él quisiera que yo viaje a trabajar allá, dice. ¿Qué proceso o qué tendría que hacer él y su empresa allá? La empresa de construcción, dice. Ahí ellos van a tener que hacer un proceso de petición. Si quieren que vayas como profesional para Estados Unidos, con una visa de trabajo que da de profesional la H1B, ellos tienen que hacer un proceso de solicitud para contratar a un extranjero. Tienen que hacer una certificación laboral, un Labor Certification, para que el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, el Labor Department, apruebe que le den este trabajo a un extranjero. Y segundo, después que el Departamento de Trabajo lo ha aprobado, tienen que hacer una petición a Migración solicitando una visa de trabajo para un extranjero. Es un proceso que puede tardar cierta cantidad de tiempo porque solo se puede someter ciertos meses. Se puede someter para el 1 de abril, para el 1 de octubre, aunque hay un proceso que llama Premium Fee, que uno puede someter ese cuando quiera, pero hay que pagar bastante dinero para poder obtener, para que sea expedito este proceso. Con todo gusto te puedo no ayudar con el proceso, pero te puedo asesorar de acuerdo a lo que es el proceso de visa de trabajo. Ok, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? También hay más consultas, 7893-7749, si usted desea hacer su consulta de asesoría migratoria. Por acá dicen que tienen una petición desde el 2016, quiero ir a solicitar visa de turista. ¿Tendría que mencionar esto, dice, aunque no tengo número de caso? Aunque no tiene número de caso, si ya te hicieron una petición, el formulario lo pregunta. Alguien te ha peticionado antes y es importante decirlo que ya te peticionaron. Eso no afecta en nada el proceso de visa de turista. Especialmente si es a largo plazo esa petición, depende de quién te haya peticionado. Lo importante es poder llenar los requisitos de la visa, solvencia económica y arraigos en el país. Ahora, si te peticionaron en 2016, ya van casi 8 años, yo te recomiendo que le solicites al peticionario que te dé un número de caso. Tú deberías tener ciertos documentos de esa petición para tenerlos en un archivo para el futuro. Así que siempre recomiendo que los documentos de petición los tenga el peticionario y también el beneficiario. Ok, perfecto, Heriberto, muchísimas gracias. Gracias a ti también y gracias por el espacio
que tenemos aquí para poder informar a los salvadoreños. Es importante. Súper bien. Ya les habíamos mencionado los contactos de Heriberto para que ustedes puedan consultar. Muchos estaban interesados en hacer ya personalmente esa asesoría, que es bienvenida y que va a ser de mucha utilidad también, ¿verdad? Está en la página web ayudamigratoria.com.sv o el correo electrónico también, ¿verdad? ayudamigratoria@gmail.com. Ahí ustedes pueden exponer su caso, con mucho gusto Heriberto los va a apoyar. Y que nos visiten a Plaza Suiza en San Salvador, local LB25. Ahí estamos, con todo gusto le vamos a ayudar. Puede coordinar con los números que aparecen en pantalla, pueden coordinar una cita previa con nosotros para poder ayudar con cualquier proceso migratorio que tenga, sea para visa de turista, visa de no inmigrante o visa de inmigrante, lo que es residencia, perdones, cualquier proceso migratorio. ¿Bien? Heriberto es el único graduado, ¿verdad? Yo soy el graduado del curso consular y trabajaba aquí en la oficina de migración en la embajada americana, como le llaman Overseas Immigration Specialist, especialista en procesos migratorios en el extranjero. Trabajé ahí por unos casi 4 años. Sabe muchísimo para que los pueda apoyar a todos ustedes. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador.